Bienvenidos a Ecos Superpuestos. El tema de hoy ha sido propuesto por una persona de la audiencia, que también es de mi tierra, por lo cual queremos aprovechar estas líneas para agradecer su aportación. Sin duda, será de lo más interesante. Existen lugares en el mundo que parecen tener una memoria propia. Lugares que, aunque sus paredes se agrieten y sus techos se derrumben, conservan algo más. Una presencia invisible que permanece en el tiempo. En la isla de Gran Canaria, en un rincón silencioso, pero cargado de historias, se levanta, o más bien sobrevive, un edificio que ha alimentado rumores, leyendas y miedos. La Casa del Niño. Su nombre podría llevarnos a imaginar un lugar de protección, un refugio seguro para menores. Pero quienes han cruzado sus puertas después del abandono aseguran que lo que encontraron allí dista mucho de la inocencia que su título sugiere. En esta narración te voy a contar la historia de este orfanato, lo que los medios han registrado sobre él, lo que el propio programa Cuarto Milenio descubrió y lo que yo viví en primera persona una noche que todavía me acompaña en sueños. La Casa del Niño nació en un contexto dramático, en plena Guerra Civil Española, cuando miles de menores quedaron huérfanos, ya fuera por circunstancias naturales o porque el propio régimen hubiera asesinado a sus padres o abandonados por la guerra. Fue a mediados de los años 40, exactamente en 1944, cuando este orfanato abrió sus puertas como respuesta social al caos y la necesidad bajo el régimen franquista. Era una institución imponente, construida con varias plantas, un extenso patio exterior y una pequeña capilla que servía como centro espiritual del lugar. Durante sus primeros años, el edificio fue testigo de miles de historias pequeñas. La risa de un niño que aprendía a leer, la tristeza silenciosa de otro que miraba por la ventana esperando a unos padres que nunca llegarían, y el trabajo de religiosos y cuidadores que, con mayor o menor acierto, intentaban mantener el orden y la disciplina. Pero con el paso de las décadas, el concepto de disciplina empezó a tomar formas más severas. Las historias de castigos físicos, aislamiento e incluso desapariciones comenzaron a circular entre la población. Historias nunca confirmadas oficialmente, pero tampoco desmentidas. Finalmente, la casa cerró. Lo que antes era un lugar lleno de vida quedó abandonado, con sus accesos tapiados para evitar intrusos. Sin embargo, el abandono físico no significó silencio. Los vecinos comenzaron a hablar de ruidos inexplicables, de figuras que se asomaban a las ventanas y de gritos en plena madrugada. En 2016, el famoso programa de investigación paranormal Cuarto Milenio decidió adentrarse en la Casa del Niño. El equipo, liderado por Iker Jiménez, llegó equipado con cámaras, grabadoras de audio y medidores de temperatura. A medida que exploraban, las mediciones de temperatura caían abruptamente en algunas habitaciones, mientras que en otras subían sin explicación. Varios golpes resonaron en estancias donde no había nadie. Y en más de una ocasión, un miembro del equipo sintió que algo o alguien le rozaba el brazo. Uno de los momentos más inquietantes fue registrado en la capilla. Allí, el micrófono captó un susurro infantil, casi como una frase corta pronunciada con prisa.
pero demasiado nítida como para ser el viento. Nadie del equipo lo escuchó en el momento, solo en la revisión del audio. He rescatado en internet un fragmento del testimonio de don Diego González García durante sus años en la Casa del Niño, tras el fusilamiento de su padre, don Francisco González Santana, por el régimen del general Franco. Todos los que estábamos en la Casa del Niño le teníamos pánico a don José Martel, el párroco de la ermita de San José. Nos daba clases de catequesis, de formación del espíritu nacional, y siempre estaba por allí con las monjas y mirando lo que hacíamos. Una vez me despegó la oreja porque me levantó un peso por ella. Se subía a la sotana y pegaba puñetazos y patadas a los niños como si fueran mayores. De noche nos metíamos en los camastros y no nos levantábamos ni a mear porque se oían siempre ruidos, llantos, quejas, gritos, gemidos. Daba mucho miedo estar allí porque parecía que no había aire, incluso en invierno, y con frío siempre se mantenía la misma temperatura. Había un compañero que le habían matado al padre en Tenerife, tirándolo al mar desde el barco prisión de los ingleses. Se llamaba Enriquito Oramas Rial. De noche empezaba a gritar como un loco de dolor. Venían las monjas y tenía señales de mordidas en los muslos y las piernas, los dientes allí clavados, y no se veía a nadie. Sor Amparo decía que estaba poseído por el diablo, pero el pobre Quique seguía gritando, desalado por aquello que le atacaba. Nosotros pensábamos que era alguno de los curas que venían a meterse en la cama con los niños como muchas noches. Yo creo que nos tenían miedo para que no saliéramos de noche al baño. Pero allí pasaban siempre cosas muy raras. A tu tío Paco, una noche le pegaron un golpe en la cabeza y amaneció con un chichón enorme en la frente. Don José nos reunía en la clase por la mañana y nos llamaba demonios. Hablaba de que el diablo iba a venir a llevarnos al infierno, que cuando oliera mucho azufre se aparecería y nos llevaría clavados en un tenedor gigante. Nos pasábamos el día y la noche asustados, llorando, temblando de miedo tanto por las monjas que pegaban y los curas abusadores, como por todo aquello que pasaba allí, como aquella mujer vestida de blanco que se aparecía por la noche en la torre y la ermita. Muchos la vimos y salíamos corriendo. Nunca supimos si todo aquello lo hacían las monjas o que el orfanato estaba lleno de fantasmas. Los llantos y las tristezas de saber que habían matado a nuestros padres aquellos fascistas era la verdadera historia de terror. Aquella soledad, sentirnos tan desamparados siendo tan pequeños, solos en aquel infierno. En esta parte del podcast quería aprovechar para contar una experiencia personal de hace ya años que mi grupo de amigos y yo tuvimos cuando entramos en la Casa del Niño, de noche. Esa noche, sobre las 9, 4 amigos y yo decidimos entrar. Sabíamos que los accesos principales estaban tapiados, pero una de las verjas estaba parcialmente abierta. No parecía casualidad, como si alguien quisiera que entráramos. Atravesamos el patio exterior. El aire allí era distinto, como más frío. El viento movía puertas y ventanas, produciendo golpes huecos que retumbaban en la oscuridad. Nuestra primera parada fue la capilla. Apenas entrar, lo vimos. Un pentagrama enorme pintado en el suelo y un mensaje escrito en letras grandes sobre la pared que decía:
Dios ha muerto. Desde allí subimos unas escaleras hacia el edificio principal. El segundo piso tenía un pasillo muy largo, paredes pintadas con figuras de Mickey Mouse y otros personajes infantiles. La verdad que era inquietante, como un eco macabro de la vida que alguna vez habitó allí. Fue en ese pasillo donde escuché los silbidos, cortos, repetidos, como si alguien intentara llamar nuestra atención. La piel se me erizó al instante, lógicamente. Más allá se oían pasos y golpes, pero mi mente buscaba explicaciones lógicas. Quizá algún vagabundo o toxicómano escondido entre las habitaciones. Pero nunca encontramos a nadie más. Esa noche, al llegar a casa, intenté dormir, pero el sueño me llevó de nuevo allí. En mi sueño, el orfanato estaba lleno de niños. Bajaban todos en fila por los laterales de una gran escalera. En el centro, un sacerdote de pie, con los ojos completamente negros. Los niños pasaban a su lado sin mirarlo, como si estuvieran bajo algún tipo de trance. Yo lo miraba y él también me miró. No dijo nada. Acto seguido levantó su brazo y me señaló. Fue entonces cuando todos los niños comenzaron a correr hacia mí, con un sonido de pasos y risas que mezclaba con gritos. Me alcanzaron y desperté sobresaltado, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a salirme del pecho. Al contárselo a mi madre, me dijo algo que me dejó pensando. Eso te pasa por ir a sitios con energías negativas. Sinceramente, no puedo asegurar si lo que viví esa noche fue una simple sugestión alimentada por la historia del lugar, o si realmente algo oscuro habita entre sus paredes. Pero lo que sí puedo decir es que hay edificios que parecen absorber todo lo que ocurre dentro de ellos. Las risas, las lágrimas y quizá también el dolor y la desesperación. Y cuando eso sucede, puede que esas emociones nunca se disipen del todo. La casa del niño parece uno de esos lugares. Un sitio donde el tiempo se detuvo, pero algo en su interior sigue moviéndose. Tal vez si algún día decides entrar, no escuches nada. O tal vez escuches lo mismo que yo escuché. Tal vez sientas esa mirada invisible en tu espalda. O veas de reojo una figura pequeña que se esconde tras una puerta. Pero si decides ir, recuerda, hay lugares que no quieren ser olvidados. Y cuando sienten que estás a punto de hacerlo, se encargan de recordártelo. Esto ha sido Ecos Superpuestos. Recuerda dejar tu opinión en los comentarios, darle me gusta y suscribirte. Eso nos ayuda a continuar con nuestra labor. Además, tienes las vías de contacto del canal en la descripción del vídeo. Tus historias serán leídas y tratadas con la atención que merecen.